Muy bien, arranquemos. A ver, vamos a suponer que ustedes tienen este sistema lineal a modo de ejemplo nada más, ¿eh? No importa, vamos a poner uno de 3×3, qué sé yo, por decir algo. x1 menos x2 más 3x3 igual a 1, menos x1 más 2x2 igual a 0, y x1 más x2 más x3 igual a 2. Por decir algo. Muy bien. ¿Cuál es la matriz reducida del sistema? La matriz de los sin los resultados, podríamos decir. ¿Estamos de acuerdo, no? Esa sería la matriz reducida. Esa matriz reducida se la simboliza con la letra delta y sería esta. En este ejemplo, ¿no? Lo estoy poniendo con un ejemplo para que se entienda rápido, porque acá la idea no es trabajar tanto esto, porque todo esto se puede hacer con una máquina. ¿Está claro hasta acá? Esta sería la matriz reducida del sistema. Mirá el gato de Carla, negro, negro, negro. No te deja en paz, mirá los ojos, mirá cómo me mira. No, lo reté, entonces ahora está acá pidiendo perdón. Él es Pocho. ¿Qué haces, Pocho? Mirá la cara. Muy bien. ¿Qué es el delta? Es el determinante de esta matriz. Esto es lo que se llama normalmente, cuando uno va a aplicar el método de determinantes para resolver el sistema, esto es lo que se llama el discriminante, porque esto se usa en todos los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Y después vamos a calcular los delta, como tenemos tres variables, el delta x1, el delta x2 y el delta x3, que son los discriminantes para cada una de los despejes que yo quiero hacer. Supongamos que yo quiero calcular x1. O sea, quiero despejar del sistema x1. ¿Cómo se calcula? Haciendo cocientes, miren. Haciendo delta x1 dividido del. Si quiero calcular x2, este es el procedimiento directamente con determinantes, ¿eh? ¿Cómo será? Delta x2 sobre delta, y si quiero calcular x3, será delta x3 sobre delta. La pregunta es cómo sacamos delta x1, delta x2 y delta x3. Esto no es nada difícil. Por ejemplo, si yo quiero sacar delta x1, si estuvieron pispeando las cosas, tengo que armar una matriz donde voy a colocar los resultados del sistema, donde van los coeficientes, los voy a cambiar, ¿ven? Por los coeficientes de x1. Entonces, en este caso me va a quedar. Y después los otros coeficientes los mantengo igual. Esto es un teorema, se puede demostrar. Esto lo trabajaron, acá estaría la otra matriz, ¿no? Y 1. Ahí sacamos el delta x1, pero esto, cuidado, no es una matriz. Hay que calcularle el determinante, porque esto es un número. A esa matriz. A ver si quedó claro. Sí, sí. De acá van a sacar un número, y de acá van a sacar otro número. Lo mágico de esto es que hacer la división de estos dos números da directamente el resultado. ¿Entendieron? Y ahí tendrían despejada la x1. El problema es cuando este determinante o este dan 0. Porque si ambos dan 0, me queda una división de 0. Me van a decir, ¿no tiene solución? No. Si tengo una división de 0, me está indicando que el sistema es compatible pero indeterminado. Tiene infinitas soluciones. El tema es que este método no me da las infinitas soluciones. Porque está trabajando sobre los resultados del determinante. ¿Entienden? Si no me hablan, no sé si entienden, ¿eh? Todavía bola de cristal no tengo. Yo lo entiendo, todavía me cuesta mucho darme cuenta en el sistema de ecuaciones si es determinante y todo lo demás, pero bueno, es algo que tengo que practicar. No hace falta, vos todos los sistemas, mientras sean cuadrados,
los podés hacer por determinante. El tema es que por ahí parece que es cuadrado y por ahí se te fue alguna fila. Entonces sonaste. O una columna se te puede ir cuando... quiere decir que acá hay alguna cosa rara entre medio de las matrices, que esas cosas raras ahora las vamos a estudiar en la bolilla 4 del programa. Por ejemplo, si quiero sacar la x2, ¿cómo sacaríamos la x2? Tengo que sacar delta x2, tengo que sacar el determinante de otra matriz. ¿Cómo será esa otra matriz? A ver. En vez de poner x2, pongo independiente. Exacto, acá mantengo los numeritos que tenía, acá también, ¿ven? Y en el medio pongo los resultados ahora, ¿ven? Y así sucesivamente. Y cuando quiero sacar delta x3, lo pongo al final y mantengo los otros numeritos que tengo. ¿Se entiende el procedimiento? El tema de esto es, ahora, ¿qué otra posibilidad tenemos? Que no tenga solución el sistema. Ustedes recuerden que un sistema lineal, ¿cómo serían las posibles soluciones de un sistema lineal? A ver. Que tenga infinitas soluciones, que no tenga solución, o que tenga una solución única. Y que tenga una solución. Por ejemplo, yo te digo, Agustina, tengo un sistema lineal que tiene 4 soluciones. ¿Vos qué me decís? Y que no puede ser. No, que no puede ser sería que tenga únicamente 4 soluciones. Si tiene 4 soluciones, claro, sí puede ser. Porque está dentro de las infinitas. Ahora, si yo te digo, tengo un sistema lineal que tiene exactamente 4 soluciones, esa no puede ser. No hay un sistema lineal que tenga exactamente 4 soluciones. O tiene una sola, o tiene todas, o no tiene ninguna. ¿Está claro esto? Es importante que se den cuenta de esto, porque a veces se dice, se postulan 3 soluciones del sistema lineal, entonces todo el mundo deja el problema de lado, pero dice 3 soluciones no puede tener, no. Cuidado, hay que saber leer bien. Si dice, este sistema lineal tiene exactamente 3, 4 soluciones, eso es imposible. Ahora, si te dice, tiene 3 soluciones, sí puede tener. Mientras no te diga que sean las únicas, está todo bien. ¿Está claro esto, no? Sí, sí. Cuidado porque estos teoremas son engañosos. Muy bien. Entonces, este es el procedimiento con los determinantes. ¿Esto de dónde surge? Si uno miró el video que yo les dejé la semana pasada, surge de las permutaciones, que es lo que estuvieron mirando algunos que me estuvieron diciendo. Ahora bien, ¿es importante saber el motivo? Y para un profesor lógico que es importante. Ahora, todo esto, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer a máquina, no hace falta tener que hacer todo esto a mano. Esto se enseñaba mucho cuando no había cuando no había computadora, no había procedimientos, digamos, con una calculadora había que trabajar, o antes de la calculadora encima, que había que hacerlo a mano. Entonces, se dan cuenta que esto en este momento no tiene sentido ponerse a trabajar estos procedimientos. Con un poquito de técnica ya está. Por eso tampoco le doy tanta importancia a este tema. Ustedes imagínense que todo esto antiguamente en la materia álgebra lineal se dedicaban más de 4 meses a este tema. No se puede dedicar esto ahora con las máquinas que hay, se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Solamente sería comprender lo que dice el sistema o lo que está haciendo el determinante, o qué tiene asociado el determinante. ¿Está claro? ¿Sí? El GeoGebra, si ustedes ponen cualquier matriz de esta, ya se los da, les arroja el resultado. También estuvieron trabajando, alguien me mandó que estaba contento con el Matrix, estaba feliz de la vida con el Matrix. ¿Qué hicieron con el Matrix? Calcularon de todo con el Matrix. Mirá Laura, no sé si no fue Laura la que mandó eso. No, yo todavía no envié nada de matrices, pero sí lo estuve usando para resolver el práctico. ¿Y cómo te resultó? No, es bárbaro. Aparte, lo que tiene bueno es que explica todos los pasos, entonces uno ahí puede ver qué fue haciendo en cada paso. ¿Qué les pareció al resto? Yo te mandé ayer, creo, las cosas que fui haciendo y sí, la mayoría lo hice con el Matrix, porque sacar la inversa o la traspuesta es un dolor de cabeza. Entonces, para resolver los ejercicios usaba esto. O sea, me fijaba lo que había que hacer, sí, las propiedades, obviamente, pero le mandaba Matrix a pleno. Anduvo bien, entonces
Está muy bueno Sí. y aparte es un programa muy rápido para resolver todo esto. O sea que, Sí, es genial. ¿sí? Victoria, ¿a vos cómo te fue la cosa? Está por ahí Victoria. Bien, yo también uso el Matrix. Todos usaron el Matrix. Veo que el Matrix anduvo a la orden del día. Bueno, me alegra que lo hayan podido usar y la idea era esa, ¿no? Que vean un poco también toda la tecnología con la cual hoy en día se está haciendo todo esto. Esto así como lo estoy mostrando ahora se enseñaba ya cuando yo estudiaba y no había ni calculadora. Una calculadora de hacer suma y resta nada más. Bueno, muy bien. Y hasta acá terminaríamos la bolilla 3 del programa. Bien, les dejo un tiempo más para que que puedan terminar. Fíjense si pueden trabajar algún problema con determinantes. Lo que más me interesa es que, por ejemplo, una tarea que les puedo dejar es pensar las permutaciones en un caso de 3×3 como este, que son 9, no son tantos y se pueden hacer. ¿Qué va pasando con los numeritos cuando uno hace esta cuenta, estos cocientes? Porque ustedes fíjense en la teoría que está diciendo que el determinante es un montón de permutaciones, ¿no? Es un juego de permutaciones, los que vieron. Entonces ahora, los que no lo vieron el video de las permutaciones, sería bueno que lo miren y ver en un ejemplo qué interesante es que cuando uno pone los resultados en la matriz, ¿por qué esto genera el despeje, no? Eso estaría bueno saberlo. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado y mirar los casilleritos. En general habría que hacerlo, ¿no? Ponerle, qué sé yo, acá letras y reemplazar esas letras acá y ver por qué esto genera el despeje, ¿no? Es muy interesante lo que pasa con esto. Porque estos determinantes, porque esto tiene que ver con las permutaciones exactas que generan el despeje de cada variable del sistema lineal. ¿Entienden lo que digo? Hay que jugar un poco con los despejes. Bueno, a ver, no es fácil hacer esto que le estoy proponiendo, pero bueno, por ahí alguno se anima y puede resolver un sistema de 3×3 genérico y ver por qué esta cuenta justamente da el despeje de x1. ¿Está? No todos, con que agarren una ya está, porque las otras salen por analogía. ¿Entienden? Vieron que tienen el video de las permutaciones. Resolver esto con las permutaciones, en última instancia. No sé si queda claro. A ver. ¿Entienden lo que estoy Es diciendo? como si fuera la demostración de por qué es eso así. Exacto. En realidad, en el fondo es eso, la demostración de por qué esto funciona. Porque esto es un teorema Bueno, lógico. veremos. Lo voy a intentar. No está en internet, así Lo voy a que intentar. cualquier intento sirve. El que lo puede hacer, ahí podríamos decir que ya está arañando casi un 10 en la materia, porque no es fácil hacer eso. Por lo menos en estas dos bolillas, la 2 y la 3, que son las que tienen este tema, ¿no? Muy bien. Bien, hasta aquí estamos entonces. Vamos a arrancar entonces con la bolilla 4 hoy, que es un poco la idea. Esto es lo que quedó en el tintero, el tema sobre tablas, así que ahora vamos a arrancar con lo otro. Lo dejo por acá por si alguien después quiere preguntar algo. Y ahora viene el corazón, la primera parte del corazón de esta materia, de lo que es el álgebra lineal, que son los espacios. ¿Alguien entró acá? Todavía no. No, todavía no. Nadie entró. Muy bien. No, si no terminaron lo de determinantes, no creo que a nadie haya llegado acá. Espacios vectoriales. Profe, una pregunta. Dime. El video 8 del 2020 se ve muy borroso. ¿Hay alguno recomendado para el Sí, 2021? los que siguen. A ver. Ya ahora Los que después lo siguen. vamos. Sí, sí. Ahora después me fijo qué tema tenés ahí en el 8.
Espacios vectoriales, empieza con Espacios eso. vectoriales. Esto lo doy todos los años, así que está bien claro en todo lo demás. Bueno, En el 2021 está también. No sé si está en el número 8, hay que mirar dónde arranca espacios vectoriales. Esta es la última parte de este pedazo de la materia, ¿no? Del primer, ¿cómo que le dicen? La primera la tramoya esta, tramo, no sé cómo le pusieron. Bueno, creo que está partida en dos la materia. Muy bien. Vamos a hablar de lo que es un espacio vectorial hoy. Y más que nada, más que un espacio, después vamos a introducirnos en algo que es más importante que un espacio, que es un subespacio vectorial. A ver, si yo les digo ¿qué es un espacio vectorial? ¿A ustedes qué les parece que podrá ser? Un conjunto de vectores. Para empezar, podríamos decir que hay un conjunto de vectores, porque si es un espacio tiene que haber por lo menos más de uno, ¿no? Muy bien. Bueno, un espacio vectorial es más que un conjunto de vectores. Es una estructura algebraica en la cual los vectores son simplemente una excusa. Los vectores serían los bichos que van a cumplir esas estructuras. Pero hay un tema acá, que nosotros le decimos espacios vectoriales, pero en un espacio vectorial no solamente los vectores cumplen esta estructura algebraica, sino que hay muchos bichos. Los matemáticos a los bichos no le dicen bichos, le dicen variedades. Hay muchas variedades, hablemos con propiedad, ¿no? Muchas variedades matemáticas que van a cumplir esta estructura algebraica que se llama estructura de espacio vectorial. Me van a preguntar, ¿y qué es una estructura algebraica? A ver, ¿saben lo que es una estructura algebraica? Algo que cumple ciertas leyes. Muy bien. Un conjunto de individuos, en este caso de variedades, por decir algo, ¿no? Que va a cumplir determinadas leyes. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué leyes? ¿Qué tengo que tener para establecer esas leyes definidas dentro de ese conjunto? Vamos a hablar entonces, nosotros vamos a hablar de un conjunto de vectores, que lo vamos a llamar B grande, al espacio vectorial, la B con doble barrita, ¿ven cómo la escribimos? ¿Y qué más tengo que tener definido para hablar de una estructura? A ver, María Nieves no les habló ¿Una de operación? una operación, muy bien, una operación. Una estructura algebraica siempre tenemos que identificar al conjunto, a la variedad y a la operación que va a tener que cumplir con esa variedad, o que va a estar establecida en esa variedad. ¿Está claro? Muy bien. Pero el espacio vectorial, no sé qué tipo de estructuras ustedes estudiaron hasta el momento. ¿Estudiaron algunas con María Nieves en álgebra 1? ¿Algunas estructuras? A ver, si alguien se acuerda. ¿No vieron estructuras de grupo? Ah, sí, cuando vimos teoría de conjuntos. Y eso es una estructura algebraica. Por ejemplo, una estructura algebraica sería un grupo. La estructura de grupo es una estructura algebraica. ¿Sí? No lo Por vimos ejemplo, específicamente, pero sí me acuerdo que ante determinada cantidad de axiomas, entonces se decía que era un grupo, un cuerpo, un estructura, anillo. no, claro, pero no lo vimos exactamente ese tipo de estructuras. Pero sí me acuerdo que incluso con Nora, cuando veíamos las propiedades de cada conjunto numérico, cumpliendo ciertos axiomas, tenían
la estructura de grupo, o de cuerpo, o de anillo y demás. Exacto. Esas estructuras son las estructuras algebraicas. Lo que pasa es que no solamente existen esas estructuras que cumplen los números, sino que todas las variedades matemáticas tienen estructura. Por ejemplo, si yo quiero saber la estructura de las matrices, la estructura de las matrices cumple con algunas de estas estructuras que ustedes comentan. Por ejemplo, una determinada matriz o grupos de matrices bajo la operación de suma forma un grupo, pero ante la operación de multiplicación puede formar un grupo, pero no sea un grupo conmutativo, porque la multiplicación de matrices no conmuta. ¿Está bien? Por ejemplo, no siempre conmuta. Puede conmutar o no. Vieron que multiplicar dos matrices no es lo mismo que multiplicar en un sentido o en el otro. Recuerden que la multiplicación no es solamente sobre matrices cuadradas. Vieron que para multiplicar tenemos que seguir un orden. No puedo multiplicar como... No es lo mismo hacer una matriz de 2 por 3 por una de 3 por 4 que al revés, que multiplicar en un orden que en el otro. Capaz que en un orden lo puedo hacer y en el otro no. O quedan distintos. ¿Está claro? Por ejemplo, sería un grupo, pero no sería un grupo conmutativo. Porque no conmuta. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, si estudiaron algo de grupo. Por eso pregunto. Veo caras serias, por eso pregunto. No sé si están enfermos y resfriados o solamente no se acuerdan nada de todo esto. Pero bueno, ya veremos. A ver, Nicolás, ¿cómo vas con esto, Nicolás? Bien, piloteándola, profe. Y ¿está claro esto que estoy diciendo? ¿Lo estudiaron esto con Nora? Acá tenemos que meternos con estos temas, ¿eh? Miren que acá la estructura es un poco más compleja. Muy bien. No lo recuerdo. No lo recuerdo bien. Ahora la vamos a repasar entonces. Ahora lo repasamos. Dale, gracias. Gracias. Entonces, tenemos que definir para este espacio vectorial una operación. Pues no. Cuando hablamos de espacios vectoriales tenemos que definir dos operaciones. No alcanza una sola. Una estructura de espacio vectorial tiene que respetar dos operaciones binarias. En este caso tiene que respetar la suma y el producto. Pero la suma, esto se tiene que partir en dos, cuando hablamos de una estructura de espacio vectorial. La suma tiene que formar un grupo y el producto, para ese espacio vectorial, no está definido sobre todos los vectores. Está definido el producto a través de lo que se llaman escalares, que son números reales. O sea que el producto va a ir sobre números reales que van a accionar dentro del espacio vectorial. O sea, para la suma vamos a hablar exclusivamente de vectores, pero cuando hablemos de producto no vamos a hablar de multiplicación de vectores. Vamos a hablar de multiplicación de vectores con escalares. En un grupo forma lo que se llama en matemático una ley de composición interna. ¿Por qué interna? Porque esta operación va a estar definida solamente dentro del grupo de vectores, del conjunto de vectores. Por ejemplo, si yo sumo dos vectores, ¿qué me va a dar de resultado? Otro vector. ¿Está claro? Si yo asocio dos vectores, aplico la propiedad asociativa, me va a dar, en un orden o en otro, me va a tener que dar el resultado otro vector del conjunto. ¿Se entiende lo que digo? No me puede dar otra cosa. Pero cuando hablo de multiplicación, acá no se va a formar ningún grupo, sino que esto va a tener que respetar lo que se llama una ley de composición externa. ¿Qué significa que sea externa? Que, por ejemplo, cuando yo multiplique un número por un vector, un escalar por un vector, va a dar un vector. Pero, por ejemplo, si yo hago una distributiva de escalares con vectores,
puede pasar que den vectores o que den escalares. O sea, para determinadas leyes, esto va a dar una cosa u otra. Por eso va a ser externo. No siempre vamos a obtener un vector el resultado. No sé si se entiende. Si yo multiplico el elemento neutro de los números reales por un vector, me va a dar el vector 0. ¿Se entiende? Pero va a ser a través de otros elementos que no son vectores, como va a actuar la operación. Por eso se llaman leyes de composición externa. Me van a decir, ¿y cuáles son todas estas leyes? Muy bien. Vamos a irlas enumerando. Despacito. Empecemos con las más fáciles, que son las que ustedes conocen, las que forman la estructura de grupo. O sea, vamos a tener B para la suma. Recordemos que B es un conjunto de vectores, ¿no? B1, B2, B3, Bn. ¿En qué espacio puede estar B? Forma un conjunto. Fíjense que lo puse como conjunto. Esto va a estar, en este caso, si tengo B1, B2, B3, Bn, va a estar en un espacio que va a ser Rn. O sea que mi vector B va a ser un vector de Rn. Rn es un espacio vectorial. Vamos a ver que sí. Ustedes conocen varios de estos Rn. Si yo tengo dos vectores, tendría R2. Si tengo un solo vector, tendría una recta, tendría R1. Si tengo tres vectores, puedo armar R3. Siempre que no sean colineales, ¿no? Ni paralelos. ¿Se entiende lo que digo? Si yo tengo que formar R2, ¿cómo forman R2? Con este y con este, y forman una cuadrícula, cuadriculada. ¿No? ¿Está bien? ¿Cuántos vectores precisan para formar R2? 2. 2. Y tengo que formar R3, ¿cuántos preciso? 1, 2 y 3. Pero ninguno puede, este no puede estar en la misma línea que este. Entonces, ¿qué formo acá? En lugar de formar una cuadrícula, formo cubos, ¿no? Acá formo cuadriculada. ¿Estamos de acuerdo? Esos son espacios vectoriales. Entonces la pregunta es, para que esto sea un espacio vectorial, tiene que cumplir una estructura de grupo para la suma. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Está ahí? Muy bien. Vamos a las leyes que forman un grupo. A ver quién se acuerda cuál es la primera ley que se necesita cumplir para que se forme un grupo. Que la suma esté en el mismo conjunto. Muy bien, en este caso que esta operación, que es la suma, o sea, para todo B, vamos a llamar B sub I y B sub J, que serían dos elementos de acá, que pertenezcan a B, ¿qué se tiene que cumplir? Que B sub I más B sub J pertenezcan a B. O sea, si hay dos elementos, bueno, acá no hace falta ponerle conjunto, ¿no? Primera ley. Dos elementos cualesquiera de B, que están en B. Para decir que tengo un grupo, la primera ley es que la suma, la operación que definí, el resultado de esa operación me dé también adentro de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Segunda ley. A ver. Esta sería, ¿cómo se llama esta ley? Cerrada. Cerrada. De cierre, cerrada. Muy bien. Esa es la primera. Vamos a la segunda. ¿Que tiene elemento neutro? Sí, esa es la tercera, si vamos en orden. Ah, Está bien, es lógico. Tiene que ¿La haber propiedad un... asociativa?
la propiedad asociativa, o sea, la ley asociativa. O sea que para todo B sub I, B sub J y B sub K que están en B, por ejemplo, B sub I más B sub J asociado, le sumo B sub K, me tiene que dar que B sub I le puedo sumar la asociación de B sub J más B sub K. ¿Está bien? Estamos con la ley asociativa. Y ahora sí, la que dijo... se me fue de foco acá. A ver. ¿Quién era que había dicho la ley del neutro? No escucho. ¿Quién fue? Florencia. Sí. Florencia, Florencia, te me fuiste de donde estoy viendo. A ver, Florencia, ¿qué significa el neutro? Significa que cuando yo opere cualquier elemento del conjunto con ese elemento neutro, a derecha o a izquierda, la operación tiene que dar igual, ¿qué debería dar de resultado? Lo mismo. El mismo elemento. El mismo elemento, ¿está? O sea, para todo B sub I que pertenece a B, debe existir, vamos a llamarlo un elemento 0, doble carita, de B, del espacio B, que cumpla que B sub I más el 0 del espacio B a la derecha, o operando a la izquierda, esto no me tiene que alterar ¿a quién? A B sub I. ¿Claro? Por ejemplo, si estuviéramos en el caso de las matrices, no está el espacio B, ¿quién sería? Si yo, por ejemplo, estoy en las matrices cuadradas de 2 por 2, ¿quién es B? Sería R 2 por 2, ¿no? ¿Y quién sería este elemento para las matrices para la suma? El 0, acá sería el 0, R 2 por 2, ¿no? Para que se hagan una idea. ¿Este estará bien? Sí. Porque cuando yo opere cualquier matriz con esto, como la suma se hace lugar por lugar, sin alterarse, no se va a alterar la matriz. ¿Se dan cuenta? Derecha o izquierda, la matriz es conmutativa para la suma. Las matrices pueden conmutar para la suma. O sea que acá estoy hablando de la... ¿Se dan cuenta que acá estoy aplicando algo que es conmutar matrices para el elemento neutro en la suma, no en la multiplicación? ¿Se entendió? Esto puede servir para matrices, números. Lo importante acá es que lo estamos definiendo para un espacio de vectores. Bien. Sigamos. Falta una. D. ¿Qué me falta? La propiedad conmutativa. ¿Cómo? La propiedad conmutativa. La conmutativa no es obligatoria para formar un grupo. Hay una que falta que sí es obligatoria para formar un ¿El grupo. elemento opuesto? Inverso. El inverso, que cuando es una suma se lo llama opuesto, mal llamado opuesto. En realidad no existe el elemento opuesto, siempre existe el elemento inverso. ¿Está? El elemento inverso es que cuando yo opere a derecha o a izquierda con cualquier elemento del conjunto de la variedad, ¿qué tiene que dar de resultado? El neutro. El neutro, perfecto. Entonces, para todo B sub I que está en B, debe existir, en este caso lo vamos a llamar menos B sub I, por decir algo, pero le podríamos haber puesto un B sub I prima, lo podríamos llamar de cualquier manera, ¿eh? ¿Está claro? De tal manera que B sub I más menos B sub I tendrá que ser igual a menos B sub I
más B sub I, y esto tiene que dar el neutro, como ustedes acaban de decir, del espacio. Entonces tenemos el neutro acá, que no lo puse, y acá tenemos el inverso. Y me falta, que en este caso se cumple, la conmutatividad. Pero quiero que entiendan algo, ya con esto se forma un grupo. Si a su vez se cumple la conmutatividad, se dice que el grupo es un conmutador, porque conmutan los elementos. ¿Se entiende? ¿Este caso la cumple? Sí, la cumple. Si lo quieren, la agregan. Esta no es obligatoria, ¿eh? Estamos hablando que forme un grupo. Entonces tenemos que para todo B sub I, B sub J que están en B, se tiene que cumplir que B sub I más B sub J tiene que ser igual a B sub J más B sub I. Y esto se cumple en las matrices. Esto es lo que se indica como conmutatividad. ¿Está claro? Ahí tenemos 5 propiedades para formar un grupo. A ver, si hay alguna pregunta. ¿No? Pero esto no alcanza para decir que tengo un espacio vectorial. ¿Qué me falta todavía? Definir para B, R, la multiplicación. ¿Está claro? Me falta definir dentro del espacio vectorial y de los números reales la multiplicación. Bueno, vamos a enumerarlas. Estas estoy seguro que no las sabe. A ver si hay dudas. Están muy silenciosos hoy. ¿Qué les pasa? Tienen mal el frío. Pero no hace tanto frío, che. Es para tanto. A ver. Sí, hace frío. ¿Tenés frío? Bueno, ¿qué va? Sí, yo estoy en verano. Bien. Tengo frío 24/7. Bueno, entonces, distraete con esto y pensá, se te va el frío. A ver, ¿cuál es la En el primera? cuerpo no, pero la cabeza me hierve. Bueno, a ver, vamos con la primera. Para todo B sub I que esté en B, y vamos a llamar a los escalares, le vamos a poner lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y para todo escalar lambda que pertenezca a los números reales, la primera ley es como si fuera una cerradura. El producto de lambda por B sub I debe pertenecer a B. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dentro de ese conjunto de vectores, este conjunto de números reales, y cada vez que multiplique un número real por un vector, ¿dónde va a estar este resultado? Dentro de B. O sea que va a ser un bicho no de R, sino de B. Si es un bicho de B, ¿qué va a ser? Un vector. ¿Está claro? Si yo multiplico un número real por un vector, me tiene que dar un vector, no me puede dar un número real. ¿Se ve? ¿Cómo sería multiplicar un escalar por un vector? Yo tengo el vector 1, 2, y lo multiplico por 4, ¿qué me da esto? Me da el 4, 8, ¿no? No me da un escalar, me da un vector. Más claro, échale agua, ¿no? A ver. ¿Entendió la primera ley? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Sí. Segunda ley que hay que tener en cuenta acá, B. Para todo B sub I
y B sub J perteneciente a B, me falta algo más, y para todo lambda perteneciente a los reales, lambda por B sub I más B sub J es igual a lambda por B sub I más lambda por B sub J. Es como si fuera una distributiva del escalar con respecto a los dos vectores. Para todo B sub I que está en B, y para todo lambda 1 y lambda 2 de R, ahora tengo dos escalares, lambda 1 más lambda 2 por B sub I es lo mismo que hacer lambda 1 por B sub I más lambda 2 por B sub I. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el escalar se reparte a la suma, sino que la suma de escalares se reparte al vector. ¿Se entiende? Sí, sí. Avisen si no entienden algo, ¿eh? Para todo B sub I en B, y para todo lambda, cualquiera sea, en R, tal que lambda por B sub I es igual al vector nulo, entonces lambda es el neutro. En este caso, ¿quién sería lambda? 0. El cero de los números reales, porque hace que esto se convierta en el vector nulo. ¿Se entendió hasta acá? A ver, están anotando, les doy tiempo. Por ahora viene joya. Viene bien. Muy bien. Y vamos a poner una más, que no hace falta que esté, pero la vamos a agregar igual. Para todo B sub I, que pertenece a B, existe un B sub I a la menos 1, tal que el producto de B sub I por B sub I a la menos 1 da la identidad. O sea, da el lambda igual a 1. Sería como un vector inverso, ¿no? El problema es que acá no puedo multiplicar por B sub I. Estamos diciendo macana. No me dijeron nada. Para ver si estaban dormidos. Están todos dormidos, ¿ven? ¿Qué es un vector inverso? No existe eso.
Todos anotan cualquier cosa. No, Les porque puedo decir todavía cualquier leyendo con cosa, una ¿ven? hora y no. No se me duerman. Para todo B sub i que está en B, debe existir un lambda tal que cuando yo multiplique un lambda cualquiera a B sub i por lambda, me dé, no me altere a B sub i. Este elemento, Claro, sería el elemento neutro, sería. este es el neutro, ¿ven? No este. Claro, claro, está al revés. El otro es el elemento absorbente, digamos. Muy bien, este es el absorbente. Perfecto. ¿Quedó claro? Ahí lo sacamos. ¿Quién es el que cumple esto? El lambda igual a 1, ¿no? El último. Y acá es el lambda igual a 0. Convierte siempre a cualquier vector en el vector 0 y este no altera el vector. Cuando un conjunto de vectores cumple con todo esto, se dice que forma un espacio vectorial. Ahora, ¿se dan cuenta que probar todo esto? O sea, si yo les doy un conjunto de vectores y les digo, bueno, díganme si es un espacio vectorial, ¿ustedes qué me van a decir? Usted está loco. ¿Quién se va a poner a probar todo esto? ¿Hay espacios vectoriales que ya están tabulados y ya están conocidos y que prueban todo esto, que cumplen con todo esto? Sí. Por ejemplo, los espacios vectoriales euclídeos serían los ejemplos. Por ejemplo, hay espacios vectoriales euclídeos. ¿Cuáles son? La recta real, R1, el plano, R2, el espacio, R3, R4, todos estos R's son espacios vectoriales. ¿Estamos de acuerdo? Y no hace falta probarlo porque ya todo el mundo lo probó. ¿Quedó claro? ¿Hay otros espacios vectoriales que no sean los espacios vectoriales euclidianos? Sí, por ejemplo, el espacio de polinomios es un espacio vectorial. Los polinomios forman un espacio vectorial, por ejemplo. Las funciones del análisis 1 forman un espacio vectorial. Van a decir, ¿forman un espacio vectorial las funciones de análisis 1? Sí, forman las de R en R. Se puede demostrar eso. O sea que hay muchas. ¿Las matrices forman un espacio vectorial? Sí, con la salvedad de la conmutatividad acá arriba, ¿no? Las matrices forman un espacio vectorial. No sé si se dan cuenta. Vamos a ver que muchas matrices forman. Vamos a trabajar con matrices acá también en estos espacios, sí. Las matrices forman espacios vectoriales. Pero lo más importante no es que un conjunto de vectores forme un espacio, sino les dije al principio, ¿qué cosa? ¿Un qué es importante? La estructura. No, Un les dije otra subespacio. cosa. Un subespacio. Van a decir, bueno, y entonces, ¿cuáles son las...? Si es un subespacio, va a cumplir menos de todas estas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que cumplir un conjunto de vectores para formar un subespacio? Es muy fácil, miren. Para que formen un subespacio tienen que cumplir la primera, solamente la primera de acá, de la multiplicación. Tienen que cumplir, para que formen un subespacio, la tercera de acá, que sería que exista el 0, que el 0 esté, y la primera de acá. O sea, si un conjunto de vectores cumple esas tres, se dice que forma un subespacio vectorial. Se dan cuenta que para que forme un subespacio, ese elemento tiene que pasar siempre por el 0, tiene que existir el 0, ¿no? ¿Se dan cuenta?
tiene que conservar a la suma y tiene que conservar al producto por un escalar. Entonces, si yo quiero saber cuándo un conjunto de vectores es un subespacio, que lo vamos a llamar con las letras S a los subespacios, ¿qué tiene que cumplirse, dijimos entonces? Si es un subespacio, S, si es un subespacio, S está incluido en B, ¿no? Porque si este conjunto es un subespacio de B, a ver, si uno quiere hacer una representación, si todo este conjunto es B, un subespacio, ¿dónde va a estar? Adentro de B. Adentro de B. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, se tiene que cumplir que el 0 pertenezca a S. O sea, el 0 no puede estar afuera, no, tiene que estar acá. Eso es lo más importante. Ya si eso no lo cumple, chau. ¿Qué más se tiene que cumplir? Que la suma de B sub I más B sub J pertenezca a S. ¿Y qué más dijimos? Que lambda por B esté en S. Con estas tres propiedades yo puedo asegurar que S es un subespacio de B. Tiene que conservar la suma, y la suma tiene que caer en el subespacio, y tiene que conservar el producto por un escalar y caer en un subespacio. Muy bien. Pero como dijo Napoleón, para entender algo nada mejor que un ejemplo. Y ganó la Revolución Francesa, ¿no? Así que hay que escucharlo a Napoleón. Vamos a poner un ejemplo claro, a ver, un ejemplo sencillito, de algo que ustedes puedan conocer rápido. Supónganse que yo tengo dos dibujos en un espacio vectorial R2. Uno es esta recta, esto está en R2, ¿no? Todo en R2. Acá tengo un círculo. Y acá tengo otro círculo. Así. Ahí arriba, corrido. El eje X, esto es X1 y esto es X2, X1, X2, X1, X2. Muy bien. Vamos a mirar estos tres dibujos. ¿Cuál de los tres conjuntos forman subespacios vectoriales? A ver, los tres viven en R2, ¿no? ¿Qué es R2, dijimos? ¿Un qué? Es un espacio vectorial. Es un espacio Ya, vectorial. ¿Estamos de acuerdo? El clásico que ustedes conocen es un espacio vectorial. Y en ese espacio vectorial, ¿qué tienen? Tienen todo un conjunto de vectores que cumplen estas 10 propiedades que están acá arriba. Todo lo que está en amarillo y en verde. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Ahora quiero saber, por ejemplo, si en este R2, esta S1 es subespacio de R2. Por lo visto, se ve que está incluido en R2, ¿no? Porque una recta, la pregunta es, ¿S1 es subespacio de R2? ¿Es un subconjunto de R2? Sí, es un subconjunto, porque una recta está dentro del plano que forma R2. ¿Estamos de acuerdo? Pero no puedo asegurar por esa condición sola que es un subespacio. ¿Qué tiene que cumplirse para que sea un subespacio, dijimos? Que el 0 pertenezca a S. Muy bien. Miremos el primer dibujito. Estamos con el primero, con S1.
¿El 0 pertenece a ese 1? Sí. Sí. La recta pasa por el 0. Muy bien. Esta la cumple. La suma de dos vectores que están en la recta. Porque, a ver, la suma tiene que pertenecer a S, pero B sub I tiene que pertenecer a S1, a S, y B sub J, ¿no? Debe pertenecer a S. Si yo agarro dos vectores que están en la recta, por ejemplo, estos dos, este que está en verde y este otro más chiquito, y lo sumo, ¿dónde da el resultado de esa suma? En la misma recta. En la misma En recta. la misma recta. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Por ejemplo, el Carla. resultado de estos dos vectores colineales, ¿puede dar por acá? No. No, porque si tengo dos vectores colineales, la suma vuelve a dar en la misma recta. Quiere decir que esto lo cumple. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y qué me falta cumplir? El producto escalar. Claro, tengo que tener cuidado porque acá, ¿cuáles son las condiciones previas para esto? Que lambda pertenezca a los números reales y B pertenezca a S, ¿no? Me faltó aclararlo, ¿no? Muy bien. Entonces, miremos, si yo agarro cualquier vector, supónganse este verde que está por acá, y lo multiplico por un escalar que sea un múltiplo de la longitud de este vector, por ejemplo, lo multiplico por 3, ¿qué me va a dar? El mismo vector, pero extendido. Claro. El mismo vector, pero Sobre la ¿qué? recta. Extendido, dije. No sé cuál sería el término correcto. A ver, aumentado en 3 unidades, ¿estaría bien? Ah, bueno, claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde va a dar el resultado? ¿Se sale de la recta? No, No. sería en la misma recta. Sería en la misma recta. Por lo tanto, también cumple esto. Entonces, una recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿es un subespacio vectorial en R2? Sí. Sí. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, tengo dos magnitudes directamente proporcionales, ¿forman un subespacio vectorial en el plano? ¿Qué son dos magnitudes directamente proporcionales? ¿Qué le van a enseñar a los niños cuando tengan que enseñar regla de 3 simple? Si no Y que a sabemos. medida que va aumentando una magnitud, aumenta la otra. No es solamente eso, porque yo puedo tener esa variación y dar una parábola, y no son magnitudes directamente proporcionales. Yo puedo aumentar una magnitud con respecto a otra y obtener cualquier cosa. Tienen la misma razón. ¿Y qué significa eso en el dibujo? Que va a ser la misma figura, o sea, el mismo elemento, pero, o sea, no varía el elemento, varía el tamaño. Menos mal que no se lo tienen que enseñar a un niño, si no ya lo hubieran vuelto loco. No, todavía no enseño a nadie. Menos mal, menos mal. A ver, el resto, ¿cuándo dos magnitudes? A ver, Paola, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? No sabemos regla. Tiene que ver con las razones, ¿o no? Sí, tiene que ver con las razones, Tiene que ver pero con la las razones. razón puede ser la misma, porque yo puedo agarrar y te trazo esto, te trazo esta recta y tengo esta razón, y te trazo una recta paralela y tengo la misma razón, y sin embargo, esta es una... ¿Sí? Cuando son semejantes. Aumenta la otra a la vez. Todavía no me pudieron definir dos magnitudes directamente proporcionales. Vamos por 2 años de la carrera de matemática. Yo si no sabía esto, no entraba al colegio secundario. La señorita Tani, con el perro agudiño y el puntero, ¿sabés qué me pasaba? ¿No? Escribía 100 veces que son dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Sabés cómo lo aprendía para el otro día? Esa era la solución pedagógica de aquel entonces. Dos magnitudes son directamente proporcionales
cuando el cociente de entre las dos magnitudes es una constante. Por lo tanto, la recta que representa, porque es un cociente entre dos números, no puede ser otra cosa, es una recta, tiene que pasar por el origen de coordenadas. La ecuación de la recta tiene que pasar por el origen de coordenadas. Una regla de 3 simple es eso. Si ustedes tienen esta recta y esta otra, las dos tienen la misma proporcionalidad de cambio, porque son paralelas. Pero esta es una magnitud directamente proporcional y esta no, porque esta no pasa por el origen. Cambia proporcionalmente. Si tengo una parábola, también cambia proporcionalmente al cuadrado de la magnitud. Pero no es una magnitud directamente proporcional. No es porque aumente una, aumenta la otra, es directamente proporcional. Sino que el cociente entre la X y la Y, o la Y y la X, tiene que darme una constante. Quiere decir que la Y es K por X. Eso es una recta que pasa por el origen. ¿Nadie les dijo esto todavía? No. Yo esto, No. ¿sabés cuando? Tenía 12 años cuando me enseñaron esto a mí. No, Y sí, mejor lo no lo vimos haya- con proporcionalidad, pero no lo sabía explicar de esa No he forma. explicado de esta manera para nada. No sé cuál es la forma. No sabía lo de o sea, no sabía cómo decirle lo de la constante. Yo sabía que era el cociente, que es la razón entre esas dos proporciones. Exacto. Y no sabía cómo decirle lo de la constante. Si yo tengo una magnitud en X y una en Y, dos magnitudes son directamente proporcionales, sí, eso da una constante. Ahora, si esa razón se mueve y varía en alguna unidad, más una unidad dada, son proporcionales, pero no son directas. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Uy, uy, Sí. uy, uy. Mejor no pregunto las ecuaciones de los cuerpos geométricos. ¿Cuánto da el volumen de una esfera? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? A ver quién sabe la fórmula. Los agarró mal, ¿eh? Geometría básica. ¿Nadie sabe el volumen de una esfera? Si te digo, ¿cómo calculamos el volumen de una pelota? Me quedan mirando. ¿No es 4/3 por pi por radio al cubo, creo, algo así? ¡Uno lo sabe! ¡Muy bien! ¿Y la cáscara? ¿Cómo se calcula el área de la cáscara? ¿Esa era pi por radio al cuadrado? Esa No. es la ecuación de un círculo. Uy, Ahora. como la que me espera en análisis 2 y todavía sobrevivo con ustedes. Mirá la cara de Florencia. Florencia, te lo tenés que tomar de otra manera, Flor. Todas esas cosas, nosotros, te digo en serio, no entrábamos al colegio secundario, porque había examen de ingreso cuando yo estudiaba. Entonces, si no sabías todo eso, volví a la escuela primaria, te mandaban de nuevo para atrás. Estábamos 4 meses memorizando toda esa fórmula. No se estudia más así, ¿no es cierto? No, yo ¿Qué esa año, fórmula de dónde? en 1995 y ya después no la usé nunca más, por lo tanto. ¿Y cómo vamos a no hacer me el la año que acuerdo. viene cuando tengamos que saber de dónde viene el 4/3? Lo voy a aprender. Para eso estoy acá. El 4/3 viene de hacer un cálculo de integrales. Si no, ¿de dónde No, ni sale? idea. Para mí, integral es el pan que compro en el chino, que cada vez está más caro. ¿Te das cuenta? Estamos mal. Bueno, pero para eso, no estamos mal, lo tengo que aprender, lo voy a aprender. Como aprendí No. todo esto. No, ya sé. No, un poco para reírse un poco. Si no, ustedes se lo Y vas toman a todo estar muy el en año que serio. viene. Y Para si vas a reírse un estar el año rato. que viene, ahí me No vas a sé, vamos a padecer. ver. Bueno. Después vamos a volver a esas cosas feas. A ver. Entonces, este es un subespacio vectorial. ¿Lo cumple? ¿Cumple con estas 3 cositas? Lo cumple. Muy bien. Sí, sí, cumple. Muy bien. Vamos ahora. Mejor no preguntemos de fórmula, porque nadie se acuerda de nada. Muy bien. Después le voy a enseñar un truco cómo memorizarlo.
A ver, miremos la circunferencia esta, con radio en el origen. A ver, perdón, con centro en el origen de coordenadas. Recordemos que... Ahí no arranca medio mal porque no pasa por el origen. Exacto, no pasa por el origen. Por lo tanto, ¿qué no cumple? El 0 no lo cumple. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Si el 0 no lo cumple, ya con que no cumpla esa, ya esta no es un subespacio. Porque no cumple la primera. Pero pongamos que ustedes no se dan cuenta y prueban si cumple la segunda. Agarro dos vectores. ¿Cuáles serían dos vectores de esta circunferencia? Un vector podría ser este y otro podría ser este, ¿no? Asociado a los puntos de la circunferencia. Si yo hago la suma de esos dos vectores, ¿me da arriba de la circunferencia? ¿Me da otro vector arriba de la circunferencia? No, porque si yo hago la regla del paralelogramo, ¿a dónde se me va el otro vector? No, me fue queda afuera, afuera. Quedó afuera. ¿Entienden? Esta no la cumple, esta no la cumple. ¿Y qué les parece? ¿La cumplirá esta? Si yo agarro un vector y lo multiplico por un escalar, ¿lo mantendrá en el radio? Si lo multiplico por un escalar, No, ¿o lo agranda? lo va a sacar para afuera de nuevo. No, O sea, no, ninguna de profe. las tres cumple. ¿Se dan cuenta que no cumple ninguna de las tres? Profe, una pregunta, y ponente que cumpla una y otras dos no. No cuenta igual. No cuenta. O sea, para no. que sea un subespacio se tienen que cumplir todas. Las ¿Está tres. claro? Ah, ok. Las tres al mismo tiempo, exacto. Ah, ok, ¿De acuerdo? ok. Eso es importante, ¿eh? Lo que acaba de preguntar. ¿Quién lo preguntó? Paola, creo. A ver. No, Victoria. Victoria, perdón, Victoria, que no te veía. Bien, Victoria. ¿Está claro, no? Lo que preguntó Victoria. A ver. Sí, profe. Sí. Muy Sí, bien. sí. Pero pregunten, porque Sí, si sí. no saben, yo no me voy a enojar, yo me río nada más. La diferencia de cuando yo estudiaba y estudian ustedes. Uy, qué mal que estábamos. Yo iba a lo de la vieja Tania, a prepararme para entrar al colegio secundario. Te mandaban los últimos 4 meses antes de que terminaba la escuela primaria, ¿viste? Mandaban ahí. Íbamos todos los que estábamos porque queríamos entrar al secundario, si no, no entraba. Entonces la vieja Tani, que era una maestra jubilada, tenía el perro agudiño y un puntero. Te podés imaginar la que te esperaba si hacía cagada. Faltaba la regla de madera ahí. La regla de madera, la vieja, si llegaba un minuto temprano, te decías, ¿qué le pasó? Se cayó de la cama. Si llegaba un minuto tarde, ¿usted qué se piensa? ¿A qué hora piensa que va a venir acá? Te decía. Entonces vos tenías que sincronizar el Complicado reloj no con la complacer hora la vieja. oficial, sino con el reloj de la vieja. Porque si no, te llevaba una cagada a pedo de entrada. Pero no había nadie que no entraba al colegio, a donde quería entrar. Me acuerdo que el examen para entrar al Arsenal, antes estaba el Arsenal, estaba la escuela del Arsenal, que era la más difícil para entrar. Te tomaban toda la fórmula de memoria, te la hacían recitar. Entonces todo el mundo iba y la vieja te paraba en el medio del patio y te hacía recitar toda la fórmula geométrica. ¿Te imaginas cuando hacía frío, no? Ustedes no pasaron todas esas etapas. Mirá cómo me miran. Viste, no está, la pedagogía no existía en aquel entonces, no existían todas estas pavadas que hay ahora. ¿No es cierto, Carla? Mirá la otra cómo se ríe. No, ahora tengo Google. ¿Para qué me Ahora, acordar de ¿para cosas? qué va a recitar, no? Teníamos que recitar. sí, Pero vos sí, fíjate sí. que para comprender es muy útil aprender todo esto. Porque Obvio, uno, comprenderlo sí, pero aprendértelo de memoria no le veo el sentido. lo que pasa es que cuando vos lo comprendiste, la memorización fue anterior a la comprensión. Eso es lo que la gente... Exacto. Una vez que lo aprendiste, no hace falta que te acuerdes de nada de memoria. A ver, miremos este caso. ¿Qué piensan? Pasa por el origen, pero las otras dos me parece que le Esta pasa lo está. mismo que el anterior. Cumple una, pero mirá la otra. Si yo agarro dos vectores de este círculo, por una elipse o lo que sea, ¿qué pasa? No, se va para afuera de nuevo. Se va para afuera la suma y cualquier otra, o sea, cumple una sola. ¿Se dan cuenta que tienen que cumplir las tres, no? Para que sea un subespacio. O sea, circunferencias ya sabemos que no las cumple. Esta circunferencia al menos no. Hay que ver por ahí si están acomodadas de alguna manera. Por lo visto no.
Por ejemplo, una recta que no pasa por el origen, tampoco cumple porque no cumple, ¿cómo es? No estaría No tiene el cumpliendo qué vector. cosa. El primer Ahora, punto. No pasa por el origen. claro, no pasa por el origen. Pero, por ejemplo, podría cumplir la suma, ¿no? Porque yo podría agarrar dos vectores, cualesquiera, de tal manera que cuando haga el paralelogramo caiga en la diagonal de la recta. Pero los tendría que exigir mucho. Por ejemplo, la resta seguro la cumple. Mirá, si yo resto estos dos vectores me da este. Porque me da uno paralelo a este al origen, pero es ese vector. Pero no me sirve. Tiene que cumplir, ¿qué cosa? Las tres propiedades que tengo arriba. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se dan los subespacios? ¿Cómo los podemos escribir? A ver, si yo tengo una recta en R2, ¿cómo escribo una recta en R2? Por generadores. Todavía no hablé de eso, pero ¿ustedes cómo la escriben? Sin saber nada de lo que sigue. Y es igual a mx más b. Muy bien. En este caso la b vale 0 porque si no, no es un subespacio. ¿Estamos de acuerdo, no? Así escriben la recta. O sea que dan una, ¿qué cosa? Una ecuación. Una ecuación que relaciona la x con la y. En este caso sería x2 igual a m por x1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Claro. Sí, sí. ¿Hay alguna otra manera de escribir la recta? ¿En el plano? Y ecuaciones hay un par de formas, pero después, con algún vector capaz. Bien, ¿y cómo El sería lambda, eso? el lambda por el vector general. Más Claro. el punto por donde pase, que es 0, 0, 0. En este caso. Bueno, o sea que podemos escribir la recta, a ver, vamos despacito, a ver. Entonces la recta, que es un subespacio, las podemos escribir por ecuaciones. Estoy en R2, ¿no? Ya puedo decir que x2, qué sé yo, es igual de la forma a x1, por decir algo. O la puedo dar en forma vectorial, que era la otra que me estaban diciendo, que sería decir, bueno, yo tengo x1, x2, y lo puedo escribir como lambda por algún vector que la genere a la recta, ¿no? Esta es la otra manera, que es como la estudiamos en la polilla 1, ¿no? La Claro. forma vectorial de la recta. Quiere decir que acá tengo lambda por un vector. O sea, tengo que identificar a B. Tengo que saber quién es B. Pues supongamos que sea x1, 0, x2, 0, ¿no? Por decir algo. ¿Están de acuerdo? Por decir quién es B. Muy bien. Cuando nombro al vector, fíjense que acá nombro al vector, para dar la ecuación de la recta, nombro a quien la forma. Estoy nombrando un elemento de quién? De R2. Del espacio vectorial donde vive la recta. La recta está viviendo en R2. O sea, estoy nombrando un elemento de R2. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, profe. Y nosotros decíamos que este vector genera la recta. Por lo tanto, esta forma de escribir el subespacio se dice que en lugar de armar ecuaciones, armo la relación por generadores. Me va a decir, bueno, pues tengo uno solo, ¿por qué en plural? Porque estamos en R2, pero esto sirve para todos los R. Si tengo un plano, y tengo que dar la ecuación de un plano, la puedo dar por generadores. ¿Cuántos voy a necesitar para un plano en R3? 2. 2 generadores que no sean múltiplos. ¿Está bien?
Si tengo que dar un plano en R3, voy a necesitar ¿cuántas ecuaciones? ¿Con cuántas ecuaciones escribo un plano en R3? ¿Con 2? Vamos a tener que volver a la bolilla 1 si me dicen eso. Si tengo que escribir un plano en R3, ¿cómo escribo un plano por ecuaciones? ¿Cómo sería la ecuación de un plano en R3? Ah, no, está bien, son 3 y 2 para la recta. ¿No? A ver, en R3, un plano que es un subespacio en R3. ¿Qué sería un plano que sea un subespacio? ¿Cómo tendría que estar el plano? ¿Por dónde debería pasar? Por el origen. Por el origen de coordenadas tendría que pasar. Tendría que ser un plano que pasa por el origen. ¿Ese plano conserva la suma y el producto por un escalar? Bueno, ahora vamos a ver, pero para poder probar eso, ya en un plano no lo puedo ver como en un dibujito de R2. Tengo que probarlo de alguna otra manera. Tengo que tener escrito el subespacio. ¿Cómo se escribe un subespacio? Lo podemos dar por ecuaciones. Las ecuaciones relacionan las coordenadas del bicho, mientras que los generadores nombran a los objetos que lo producen. En este caso, ¿quién produce la recta? El vector generador. En cambio, las ecuaciones te dicen cómo están relacionadas las coordenadas del bicho que produce el objeto, que en este caso sería la recta. La del plano sería la de AX más BI más CZ igual a D. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Por ecuaciones, un plano. ¿Cuántas ecuaciones preciso para dar un plano en R3? Una ecuación, pero con tres Una variables. ecuación. Claro, lógico. Porque si estoy en R3, ¿quién me dice que estoy en R3? ¿La cantidad de quién? De variables. De variables, que son las coordenadas del sistema de R3. ¿Qué más? Hasta ahí, ¿qué más tiene que dar? ¿Cómo termino la ecuación? Igual a D. Pregunto, ¿cuánto tiene Más que B valer igual el a D? 0. Claro, 0 porque pasa por el centro de coordenadas. Exacto, o sea que el D acá no vale 0, así que toda esta ecuación directa tiene que dar 0. Si no, no pasa por el origen de coordenadas, si no, no es un subespacio. ¿Está claro? Y si lo tengo que dar por generadores, al plano, ¿cómo lo doy por generadores? Lambda por un vector más lambda por otro vector. Muy bien. X y Z igual O a X1, X2, X3, vamos a poner así seguimos la línea. Acá ya conviene escribir X1, X2, X3, porque después vamos a ir a R4 y entonces ya no tenemos, nos acaba el alfabeto. Esto será lambda por un vector, más beta por otro vector, y nada más. ¿Está bien? Entre estos vectores serían los generadores. ¿Qué relación hay entre estos dos vectores y los coeficientes estos de acá? ¿Quién es el normal de este plano? ¿Qué relación hay entre el normal y los dos generadores? ¿Los coeficientes son la normal o no? Uh-huh. ¿Y qué relación hay entre ese vector y los generadores del plano? Que la normal se obtiene al hacer el producto vectorial entre los dos vectores generadores. Muy bien. ¿Solamente una sola persona pudo responder eso hasta ahora? Si no, eso lo van a tener que saber bien, porque acá se necesita saber de pasar de ecuaciones a generadores y de generadores a ecuaciones, hay que moverse dentro de las operaciones. ¿Está claro? A ver, ¿me quedó claro? Después vamos a ir a R4, R5, pero por ahora vamos a movernos acá. O sea, que si a mí me dicen, a ver, vamos despacito, vamos a poner un ejemplo para que vean. A ver, me dicen, S
es un subespacio que son todos los x1, x2 que pertenecen, vamos a ponerlo así, x1, x2, x3, que pertenecen a R3, tal que x1 más x2 menos x3 es igual a 0. Me dice, pruebe que esto es un subespacio vectorial. Yo porque ya les dije que un plano que pasa por el origen lo es, pero vamos a demostrarlo. ¿De qué manera les doy el plano acá? ¿Por ecuaciones o por generadores? Ecuaciones. Por ecuaciones. Por ecuaciones. Acá vamos a un ejemplo. O sea, está dado por ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque cuando tengo una sola ecuación ya sé que esto es un plano, que pasa por el origen. Vamos a probar a ver si es un subespacio vectorial. ¿Qué tengo que probar para que sea un subespacio vectorial? Tengo que probar que el 0 de R3 pertenezca a S, ¿no? O sea, que el 0, 0, 0 esté metido en esa ecuación. ¿Qué significa que cumpla la ecuación de S? Significa que cuando meta los numeritos acá, se cumpla la igualdad. ¿Se cumple? Sí. ¿Se dan cuenta que si este plano estuviera igualado a D, que no sea 0, que no pasa por el origen, ¿el 0 estaría contenido? No. No. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo? O sea que este vector, el 0, cumple. ¿Qué más tiene que cumplir? Que si yo agarro dos vectores, por ejemplo B1, por decir algo, A1, A2, A3, y B2, B1, B2, B3, ¿qué se tiene que cumplir? Que como hipótesis tengo que hacer cumplir que este esté, ¿cómo hago que B1 esté en S? Y B2 esté en S. Tengo que agarrar y hacerle cumplir a este vector la ecuación de S. ¿Qué quiere decir? Que A1 más A2 menos A3 me tiene que dar 0. Y B1 más B2 menos A3 me tiene que dar 0, ¿no? Esto sería mi hipótesis. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tendría que cumplir que la suma de estos dos vectores, ¿no? ¿Quién es la suma de estos dos vectores? A1 más B1, A2 más B2. Menos A3. Esto esté también en S. Esto sería la tesis. Esto es lo que va acá, ¿no? ¿Entienden? Esto es lo que va acá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué era lo que teníamos que hacer cumplir? ¿Qué dice la definición? Acá arriba. Que B sub I tiene que estar en S, B sub J tiene que estar en S, entonces la suma tiene que estar en S. ¿Se ve o no se ve? Esto sería la hipótesis y esto sería la tesis. A esto tengo que arribar. A ver si es cierto. O sea, ¿cuál sería mi tesis ahora? Acá, en esta demostración. Que tengo que arribar a que A1 más B1, ¿no? Porque tengo que sumar. Este más este tengo que sumar. ¿Sí? A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, A3 más B3, tiene que estar ¿dónde? Dentro del subespacio. Tiene que estar en S, en el subespacio, bien. Este vector debe estar en S. ¿Cuándo esto está en S? Cuando cumpla la ecuación de S. ¿Qué sería cumplir la ecuación de S? Lo pongo abajo, pero si no, no se ve. A1 Reemplazar más B1, claro, reemplazar acá, ¿no? Más A2 más B2 menos A3
más B3 igual a 0. Tenemos que probar. Tenemos que partir de esto y llegar a esto. Ahí escribí el teorema. ¿Se ve? Para asegurarnos que es un subespacio. Muy bien. Entonces ahora voy a hacer la demostración. Ahí escribí lo que dice la hipótesis y lo que dice, ¿qué cosa esto? La tesis. Esta es la tesis, esta es la hipótesis del teorema. Entonces, ¿cómo hago la demostración? Y me fijo, agarro esto, ¿y qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Sumarlas, por ejemplo. Dado que tengo sumas, para ver si llego a la tesis. ¿Estamos de acuerdo? Si sumo las dos ecuaciones de la hipótesis, ¿qué me da? Me daría A1 más A2 menos A3 y le sumo B1 más B2 menos A3 igual a 0. ¿Está bien? ¿Y qué puedo hacer ahora? Puedo acomodar un poco las cosas porque la suma es asociativa. Entonces, A1 más B1, puedo armarme el primer paréntesis, después puedo armarme el segundo, A2 más B2, y después me puedo armar el tercero, poniendo un menos adelante y agrupando A3 más B3. Y ya está. Y quedó demostrado. ¿Se ve cómo se prueba? Tengo que hacer cumplir la hipótesis, plantear la tesis y hacer una demostración que parta de la hipótesis a la tesis. ¿Qué hubiera pasado si acá hubieran sobrado números sueltos, como si fuera un plano que no pasa por el origen? Profesor. ¿Sí? Una consulta. Porque dice Dime. B1 más B2 menos A3. ¿No sería B3? Bueno, ponemos B3. Sí, tenés razón. Acá. Exacto. Muchas gracias. Muy amable. Y acá también le metí la pata, mirá. La copié igual. Sí, por eso, como lo repitió, yo entré en la duda yo. B3. Ahí está. Acá lo puse bien. Entonces, les decía, ¿qué hubiera pasado si hubieran sobrado números sueltos cuando sumaban acá? No sé si se dan cuenta. Si hubieran sobrado números, estos números que hubieran indicado que se hubiera destartalado esta cuenta, no lo hubieran podido acomodar, o lo hubieran podido sumar o restar, depende del signo, y hubiera alterado toda esta igualdad. ¿Se dan cuenta? No cumpliría la suma. Miremos el producto por un escalar. ¿Cómo sería el caso del producto por un escalar? Lo mismo. ¿Qué tengo que hacer cumplir? A ver, la segunda propiedad. Tengo que hacer que lambda pertenezca a los números reales. ¿Qué más? Que B, qué sé yo, pues tomemos A1, A2, A3 pertenezca a B. ¿Qué significa que A1, A2, A3 pertenezca a B? Significa que cumpla la ecuación de B, ¿no? Sería que A1 más A2 menos A3 me dé 0. Todo esto sería la hipótesis. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Según la tesis. Que lambda por B tiene que estar ¿dónde? En B. ¿Qué quiere decir que lambda por B esté en B? Esto quiere decir que lambda A1, lambda A2, lambda A3 tiene que estar en B. O sea que para que esto esté en B, ¿qué tiene que pasar? Esta cosa tiene que cumplir la ecuación de arriba, de B, ¿no? ¿Y cuál es la ecuación de B? Lambda 1 más lambda 2 menos lambda 3 igual a 0, ¿no? A ver, ¿se entendió? Recordemos la ecuación de B, ¿no?
x1 más x2 menos x3 igual a 0, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis? Que lambda por B pertenece a B, o en realidad al subespacio, ¿no? Se me destartaló la pizarra ahora. Estamos mal. Ahí volvió. A ver. Yo tengo que mi hipótesis sería esta, ¿no? Con el lambda en los reales. Esta sería mi hipótesis. Y todo esto sería mi tesis, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer la demostración. ¿Cómo sería la demostración? Tengo que hacer que lambda pertenezca a los reales y tengo esta ecuación. Y tengo que llegar a esto. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer para la demostración? Agarrar al lambda y multiplicarlo por esa ecuación, ¿no? A ambos lados de la ecuación. Y si hago distributiva me queda lambda 1 más lambda 2 menos lambda 3 igual a 0. Y ya llegué. Entonces cumple las tres propiedades. ¿Se ve cómo se hacen cumplir las propiedades? No es nada difícil, hay que pensarlo un poco nada más. No sé si se entendió. Sí, sí, profe. Tienen que mirar con detenimiento. Muy bien. ¿Qué más hubiera podido pasar? Que este plano les diga, bueno, en realidad así está fácil porque está por ecuaciones. Y si quisiera tener este subespacio por generadores, yo tengo este subespacio, a ver, el que teníamos. ¿Cuánto era ese? Eran todos los x1, x2 y x3 de R3, tal que x1 más x2 menos x3 es igual a 0. ¿Cómo paso de este subespacio que está dado por ecuaciones, lo paso a generadores? Ya ahora probé que es un subespacio. Ya está probado con lo que hice arriba. Entonces ya estoy seguro que es un subespacio vectorial. Ahora que sé que es un subespacio, puedo decir, bueno, lo voy a escribir por generadores y ver quiénes son los que generan este plano, ¿no? El que vive adentro de R3. Busco la normal. La normal ya la tenemos, pero la normal no me dice nada. Para pasar esto a generadores, es decir, para escribir este plano, si yo tuviera por generadores, tuviera los dos generadores, para pasar a ecuaciones sería fácil. ¿Qué hago con los dos generadores? Dijeron. Producto vectorial. El producto vectorial y chau, porque sé que ese producto vectorial le pongo los coeficientes, son los coeficientes de las variables, lo igualo a 0 y ya está. Eso sería facilísimo, pero acá tenemos que hacer el proceso inverso. No hay un producto vectorial inverso, no existe eso. ¿Entienden lo que estoy planteando? Erika mira tan seria. Seriedad, seriedad. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Tenemos que sacarnos las variables. Cuando uno quiere pasar a generadores, lo que está tratando de hacer, esto es importante que lo entiendan, es ver qué variables una dependen de la otra para poder escribir el vector que genera ese bicho. Por ejemplo, en esta podríamos despejar una de las variables. Podría ser, en este caso, sería fácil despejar la x3 porque está negativa, pasar la x3 sumando a uno de los lados y me queda que x3 es igual a x1 más x2. Y encontré una relación entre una variable y las otras dos. Me van a decir, ¿y eso para qué me sirve? Para escribir que un generador genérico, x1, x2, x3, va a tener la pinta de acuerdo a esta propiedad que tienen las variables, que me las da la ecuación. Eso es lo que hace la ecuación. Dice qué variables queda una en términos de la otra. O sea, que acá queda una variable dependiente de otras dos independientes. Quiere decir que hay dos variables libres, que yo le doy valores para obtener una tercera. ¿Entienden?
estas variables, esto pasa en un plano, lo cual está bien que tenga dos variables libres, porque yo en un plano, ¿de qué manera me puedo mover? Me puedo mover largo y ancho, pero no me puedo mover por el alto. El alto va a quedar determinado por la suma de ese largo y ancho, porque es un plano. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, donde tengo x1 voy a dejar a x1, donde tengo x2 voy a dejar a x2, y donde tengo x3, en lugar de poner x3 voy a poner lo que es x1 más x2. Y luego voy a sacar factor común x1, y si saco factor x1, me va a quedar el vector 1, porque tengo una x1, acá no tengo ninguna, me va a quedar un 0, y acá me va a quedar un 1, porque tengo otra x1. Y a eso le voy a sumar un factor común x2, que es la otra variable. En el primer lugar no tengo nada, en el segundo tengo una sola, y en el tercero tengo una sola. Y acá me quedó la ecuación del plano, donde las dos coordenadas actuarían como escalares. Este sería, qué sé yo, lambda 1 por el 1, 0, 1, más lambda 2 por el 0, 1, 1. Y si ustedes se fijan, estos dos vectores, si hacen el producto vectorial de estos dos vectores, da el de acá arriba. Da el normal. El normal es el 1, 1, menos 1. Esto se lo dejo para que lo hagan. Pero hay otra manera de probar que este vector es perpendicular a estos dos. ¿Cómo era? Esto bolilla 1, ¿eh? Con el producto escalar, que es Con el producto escalar. Prueben. Si hacen el producto escalar entre este y este, nos da 0. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. Más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Más 1, 0. Hago el primero. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. 0 más 1, menos 1, 0. Este vector, estos dos, están en el plano donde este es perpendicular. Quiere decir que estos dos son generadores del plano. Ahora les voy a enseñar una notación. Una notación. Ket. Cuando uno escribe por generadores las cosas, no las escribe con los escalares como si fuera la ecuación de un plano, la ecuación de una recta, porque cuando se vaya a R4, esto no lo va a poder dibujar. Entonces se usa una notación que se dice que el subespacio S está generado por ¿quién? Por este y ¿quién más? Y por este otro. Escribir esto o escribir esto es exactamente lo mismo. Acá tengo al subespacio por ecuaciones y acá lo tengo por generador. ¿Se entendió? ¿Cómo se mira? Entonces, si tengo que pasar de ecuaciones a generadores, tengo que encontrar los bichos a través de la relación de las coordenadas, cuáles son libres y cuáles son condicionadas a esas libres. Acá tengo una coordenada restringida a estas dos. Por eso tengo un plano. Y por lo tanto tienen que aparecer dos bichos que no sean múltiplos, lógico. Recuerden que si tengo un 0 en la punta y en el otro no, esos dos vectores nunca pueden ser múltiplos. ¿Recuerdan todo eso que se los enseñé? ¿Se dan cuenta para qué servía todo lo que aprendimos desde el principio hasta ahora? La materia debería arrancar acá, pero te imaginas que si arranco acá sin hacer todo lo previo, estamos mal. Antiguamente empezábamos con esto. Quiere decir entonces que un subespacio se puede dar de las dos maneras. Cuando lo escribo así es porque estoy escribiendo la ecuación del plano en forma vectorial, ¿no? En lugar de poner xy, x1, x2, x3, pongo los cositos estos, quiere decir que me estoy refiriendo al subespacio. Este bicho es el mismo bicho que este. Acá está por generadores.
Me van a preguntar, ¿se puede probar? Y acá por ecuaciones. ¿Se puede probar por generadores? Que es un subespacio. ¿Se puede hacer la demostración por generadores? Se puede hacer. Es una tontería. Por ejemplo, acá adentro, ¿está el vector 0, 0, 0? Sí. ¿Por qué? Porque si yo agarro al lambda 1 y al lambda 2, ¿no? Y le pongo el 0, y lo sumo, tengo dos lambda, tengo algún lambda que vale 0, que hace que esta suma también de 0. ¿Entienden? O sea que adentro de acá está el 0, 0, 0. La suma se contiene, y bueno, supónganse que sumamos estos dos vectores. ¿Cuánto da la suma de estos dos? 1, 1, 1. La pregunta es, ¿este 1, 1, 1 está en el mismo plano? No me creen que eso está en el mismo plano. ¿Cómo lo pueden ver? Estamos en GeoGebra. No me creen. A ver. Dibujemos. A ver, voy a abrir un GeoGebra para ir cerrando el cuento. Igual la suma no es 1, 1, 2. No sé cuánto es. ¿La hice mal? Sí, porque capaz que ahora cuando lo pasás a GeoGebra lo pones así y te va a dar mal. Y me va a dar cualquier cosa, ¿no? A ver, 1, 1, 2 dicen por ahí. A ver, vamos a ponerlo bien, porque si no, me va a dar cualquier verdura. A ver qué sumé. Sí, acá un 2, ¿no? 1 más 1 da 2 hasta ahora. Salvo que estemos en otra aritmética. En la aritmética común, el 1, 1, 2 tiene que estar en el mismo plano que están estos dos. Bueno, vamos a agarrar y vamos a escribir Reemplazando la suma en la ecuación da. Si reemplazamos el vector suma en la ecuación nos da 0. O sea, se cumple la regla. Totalmente. Ahí también lo podés mirar. Ahí tenés otra manera de mirarlo. Yo se los quería hacer un poco gráfico. A ver, ¿cuál es la ecuación? X más Y menos Z, ¿no? Igual a 0. ¿Pasa por el origen? ¿Pasa o no pasa por el origen de coordenadas? Sí, pasa. Pasa por el origen de coordenadas. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los dos generadores que teníamos? ¿Quién me canta el primer generador? P1. 1, 0 y 1. 1, 0 y 1. ¿Y el otro? 0, 1 y 1. P2. Igual, ¿cuánto me dijiste, madre? 0. 0, 1, 1. A ver, ¿están los dos generadores arriba del plano? Miremos bien, por si las moscas. ¿Están apoyados en el plano? Mirá. ¿Están o no? Está bien, ¿no? Sí. Están apoyados en el plano. Ahora, si yo sumo esos dos vectores, ¿dónde van a dar? Tienen que dar arriba del plano, porque a ver, si yo sumo dos vectores que están en ese plano, no se pueden ir para cualquier lado. La regla del paralelogramo no, mantiene el plano en el cual está, ¿no? Por lo tanto, si yo hago B1 más B2, ¿no da? ¿Está bien? ¿Está todo en el mismo plano? ¿Conserva la suma? ¿Pasa por el origen? Si yo agarro y estiro cualquiera de estos, cualquier vector del plano, lo multiplico por un escalar. Por ejemplo, agarro y digo, bueno, lo multiplico por un escalar, y para multiplicarlo por un escalar, pongo un GeoGebra, a ver, pongo un deslizador, a ver, vista 2D. Pongo un deslizador aquí.
qué sé yo, le puedo poner lambda. Y pongo escalar entre -5 y 5 en escala de, qué sé yo, 0.5. ¿No? Me muevo con un deslizador. ¿No les parece una buena idea? Entonces digo, bueno, ahora agarro a B1, por ejemplo, hago lambda por B1. ¿Qué tiene que pasar ahora cuando cambio de lambda? La multiplicación por un escalar me tiene que, mirá, ¿cambia de plano? No, no, está en el mismo plano. ¿Eh? Vamos a ponerlo bien para que se vea. Gírame, por favor, porque se empaca. Ah, por fin. ¿Ven que está en el mismo plano? Lo muevo, pero está en el mismo plano. El producto por un escalar, para arriba, para abajo, para todo donde quieran, y la suma se conserva. O sea, si lo quiero ver gráficamente, ahí probé que es un subespacio. ¿Qué les parece? ¿Lo vieron cómo lo hice? Sí. No es nada difícil, se los hice de cero adelante de ustedes. Entonces pueden hacerlo como dijo Eugenia también, que aportó muy bien. Si tienen la suma, tienen que cumplir la ecuación. Una forma de saber si la suma de estos dos bichos es un subespacio, tienen también que cumplir la ecuación de arriba. Por lo tanto, si ponen el 1, 1, 2 y ponen todos los numeritos acá, da 0. ¿Entienden? Todas las formas que tienen de ver para verificar si es un subespacio. No solamente la demostración, esta parte de gráfica también la pueden mirar. No sé si se entendió. Bueno, hay varios problemas para arrancar en la práctica con subespacios. ¿De acuerdo? A ver si pueden probar que son subespacios. La cara de Eduardo. ¿Qué te pasa, Eduardo? ¿Está muy complicada la historieta? No, justo estaba viendo eso también, los problemas ahí que estaba, como ir reemplazando también y demostrarlo, porque pide acá que justificarlo. Claro, a ver si pueden hacer un par, a ver qué hacen. Por ejemplo, cuando tienen matrices, ¿cómo se pueden trabajar las matrices? Las matrices se pueden aplastar. ¿Saben eso? Para trabajar como vectores. Es lo mismo. Si usted tiene una matriz de 2 por 2, ¿cómo se aplasta una matriz de 2 por 2 y ponen un vector de R4? Se aplastan en filas, no en columnas. Es decir, poner una fila al lado de la otra. Tienen la primera fila, al lado ponen la segunda, al lado si tienen más... ¿Entienden cómo se aplastan? El espacio R2 por 2 es equivalente al espacio R4. En realidad no es equivalente, es isomorfo. Tienen nombres feas. Por lo tanto, si uno prueba que el espacio R2 por 2 es isomorfo con el espacio R4, siempre forma un subespacio vectorial 1, el otro también. ¿Escucharon? A ver, Agustina. Mucha información, ¿no? Un montón. 33 años enseñando álgebra lineal. ¿Vieron qué lindo ejemplo les puse del plano? A ver qué hacen, qué me pueden mandar. Hay mucho para estudiar, ¿eh? Florencia. Este tema es pesado, ¿eh? Porque... Determinante y después me voy a meter con esto. Bueno. Dale. A ver si se pueden... Vieron que les dije que le den despacio porque viene pesada la mano. Este es un lindo tema y nos va a llevar al corazón completo de la materia, que es a cambio de coordenadas. Vamos a ver qué pasa. Bien, la semana que viene vamos a hablar de 3 cosas que son importantes cuando miran los videos, que habría que mirar hasta ahí. 3 puntos que le digo y ya nos vamos. Que hay que saber lo que es un espacio y un subespacio generado. Eso no dije nada todavía. Espacio y subespacio generados.
vectores linealmente dependientes y vectores linealmente independientes. Esto es importante. Lo que se llama dependencia e independencia lineal. 3 conceptos que quiero que tengan claro. A ver si vamos. Espacio o subespacio generado. Dependencia e independencia lineal. Base y dimensión. 3 conceptos fundamentales que siguen a lo que estamos viendo. ¿Escucharon? ¿Qué es una base y una dimensión? ¿Qué es una base y dimensión de un espacio vectorial y de un subespacio vectorial? ¿Cuándo el conjunto de vectores de un espacio vectorial o de un subespacio son LI o LD? A partir de ahora vamos a llamarlo LI o LD. LD linealmente dependiente, LI linealmente independiente. ¿Y qué es un espacio generado? ¿Cómo se define un espacio generado? 3 conceptos importantísimos si es que los hay. Y por hoy nada más. Creo que fue demasiado, me parece. A ver, ¿no quedó knockout nadie? No. Igualmente muchos ya abortaron. Solamente quedan los buenos. A ver, Eugenia va a preguntar algo, me parece. No, parece que no. No, profe. ¿Está todo bien? Sí, ahí vamos yendo. Muy bien. Bueno, entonces